Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Kotlin, donde en este momento nuestra aplicación cuenta con la siguiente interfaz que vamos a utilizar para poder ingresar un correo electrónico y verificar si ese correo electrónico es un correo electrónico válido para poder pasar a una nueva interfaz y poder iniciar sesión en nuestra aplicación. Ahora que ya tenemos vinculada esta interfaz con una clase de modelo, tenemos que crear los procedimientos para poder obtener la información que nosotros ingresemos en el siguiente campo de texto utilizando enlace de datos. Y para esto voy a pasar al proyecto, a la carpeta Java y voy a crear un nuevo directorio, clic derecho, nuevo, paquete, y a este paquete yo lo llamaré Models. Ok, dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva clase, nuevo, seleccionemos Kotlin File, será una clase, a esta clase yo la llamaré de la siguiente forma, ok, vamos a utilizar a esta clase para poder crear unos objetos y los objetos que nosotros vayamos a crear utilizando esta clase los vamos a vincular con los campos de texto que nosotros tengamos en la interfaz para poder obtener la información de esos campos de texto y también asignarle información a esos campos de texto utilizando el objeto de esta clase. Ahora vamos a colocar dos puntos para poder heredar de una clase y vamos a heredar de la siguiente clase. Vamos a importar la librería con la tecla Alt y la tecla Intro. Bien. Hemos importado la librería de la siguiente clase. Ahora vamos a crear una variable o un atributo de esta clase que será de tipo string. Yo la llamaré value y la vamos a inicializar con el valor de null. Ahora esta clase nos proporciona Android que vamos a utilizar para poder notificar cuando un objeto ha sufrido cambio. Y esto lo haremos utilizando una anotación. Ahora vamos a crear una función que va a retornar un dato de tipo string y le vamos a proporcionar la siguiente anotación con la tecla Alt más la tecla Intro. Bien, hemos importado la librería, genial. Ahora con esta anotación le estamos indicando a la siguiente clase que tiene que observar el comportamiento de la siguiente función si esta función ha sufrido cambio, ya que vamos a utilizar a esta función para poder obtener la información de los campos de texto que nosotros vayamos a vincular utilizando un objeto de la siguiente clase. Por este motivo el método se llama getValue para poder obtener datos y va a retornar un dato de tipo string. Ahora vamos a colocar un return y vamos a colocar la siguiente condición. Si el atributo value es distinto a null, es porque contiene dato. Vamos a retornar el dato que esté almacenado en la variable value o en el atributo value. Pero lo contrario, si es igual a null, vamos a retornar comillas dobles, o sea, absolutamente nada. Ahora estamos creando esta condición porque recuerden que vamos a obtener datos de los campos de texto utilizando el siguiente método. Y esta información que contenga la variable value o el atributo value es la información que vamos a obtener de los campos de texto y que también vamos a utilizar para poder asignarle datos a esos campos de texto. Por este motivo, si la propiedad value no contiene información o es igual a null, se le va a proporcionar comillas dobles. Ahora vamos a crear el método o la función que vamos a utilizar para poder asignarle datos al siguiente atributo y que también se va a utilizar para poder asignarle datos a nuestro campo de texto que estemos vinculando. Y vamos a colocar la función y esta función se llamará setValue, va a recibir un parámetro de tipo string. Ahí me disculpan si yo menciono método o función, ya que esta aplicación la estoy desarrollando también utilizando el lenguaje de programación de Java. Ahí se utilizan métodos, pero aquí también se utilizan más funciones que métodos y por este motivo me confundo, a veces digo métodos en vez de función. Ahora nuevamente vamos a evaluar el atributo value. Vamos a importar la librería de la clase Object con la tecla Alt más la tecla Intro.
donde he colocado el operador de negación para poder negar el resultado del método igual. Vamos a comparar dos objetos, el atributo value de tipo string y el parámetro value. Si los datos son iguales, es porque el campo de texto ya contiene la misma información, porque recuerden que estamos utilizando o vamos a utilizar a esta función para poder asignarle datos a nuestro campo de texto. Pero si los datos son iguales, negamos ese resultado y es como si fuera un valor falso. Pero si ambos datos no son iguales, bien, negamos ese resultado y es como si fuera un valor verdadero y vamos a ejecutar lo siguiente, donde vamos a llamar al atributo value y le vamos a asignar el parámetro value para poder almacenar el dato que esté en el parámetro en el atributo value. Ahora, esta clase nos va a proporcionar una función. Ya que nosotros estamos heredando de esta clase, podemos utilizar los elementos de esta clase. Y vamos a llamar a una función para notificar que se han realizado cambios. Y a esta función tenemos que pasarle un parámetro de tipo entero que nos va a proporcionar la clase BR y el siguiente elemento. Tenemos que importar la librería de la clase BR y podemos observar la siguiente librería con la tecla AL más la tecla intro. Justamente aquí vamos a seleccionar la primera opción, Android X, Data Binding, librería. Muy bien, ahora tenemos código en rojo porque la clase BR todavía no contiene el siguiente elemento, pero sí ya tenemos la clase BR. Ahora lo que prosigue es reconstruir nuestro proyecto para que se pueda crear el siguiente elemento en la clase BR. Pasemos a las opciones de nuestro Android Studio y seleccionemos la opción reconstruir proyecto. Muy bien, como pueden observar, ya tenemos acceso a la siguiente propiedad, que será la ID de nuestra notificación. Si nosotros seleccionamos la clase BR, clic derecho, seleccionemos navegar a su declaración, pueden observar que tenemos la siguiente clase BR que contiene los siguientes elementos. Contiene el siguiente elemento llamado email model, elemento que ya estamos utilizando justamente en la clase de actividad, y ahora tenemos el siguiente elemento que contiene la siguiente ID, o sea el valor de 2, que será el valor que vamos a utilizar para poder notificarle que se han realizado cambios utilizando el siguiente método. Bien, genial. De esta forma ya tenemos la siguiente clase que vamos a utilizar para poder crear unos elementos y que utilizaremos para poder vincularlos a los campos de texto que nosotros tengamos en la interfaz para poder obtener los datos de esos campos de texto y poder asignarle datos a esos campos de texto utilizando estas funciones. Pero necesitamos crear otro procedimiento, o sea, una nueva clase. Pasemos al proyecto y voy a crear otro directorio en la carpeta Java. Clic derecho, nuevo, paquete, seleccionemos main Java, ok, y a esta carpeta o a este paquete yo lo llamaré librería. Muy bien, he creado la siguiente carpeta. Ahora vamos a crear una nueva clase, clic derecho, nuevo, pero esta vez voy a seleccionar Java Class, voy a crear una clase de tipo Java. No hay ningún problema en utilizar clases de tipo Java, ya que en Kotlin podemos utilizar clases de Java. Ya en este momento nosotros estamos utilizando clases de Java, como la clase Object. Ahora voy a crear la clase y va a contener el siguiente nombre. Vamos a utilizar a esta clase para poder crear un adaptador, que lo vamos a vincular también a nuestros campos de texto. Y de esta forma vamos a generar un evento y así obtener toda la información correspondiente a los campos de texto que estemos vinculando. Y esta clase va a contener el siguiente método, donde vamos a utilizar la siguiente clase que nosotros acabamos de crear. Y también va a recibir un parámetro de la clase editText. Vamos a importar la librería de la siguiente anotación para poder crear nuestro adaptador. Ahora estamos utilizando la siguiente anotación y le estamos pasando un parámetro, llaves. Dentro de las llaves hemos colocado el siguiente texto. Vamos a colocar app, luego binding.
Este será un elemento que nosotros le vamos a proporcionar a los campos de texto que nosotros vamos a vincular. O sea que todos los campos de texto que contengan el siguiente atributo van a ejecutar el siguiente método, como un evento. Y claro, vamos a utilizar a este método para poder crear un evento. Ahora, dentro del método, voy a crear un objeto de la siguiente clase. Tenemos que importar la librería de estas clases. Justamente aquí vamos a seleccionar la primera opción, Android útil. Luego la clase R. Ahora, justamente aquí estamos colocando el siguiente objeto de nuestro editText que va a contener la información del campo de texto que estamos vinculando utilizando el siguiente adaptador. Vamos a obtener la información y le vamos a proporcionar una ID a ese evento utilizando el siguiente método, que le vamos a proporcionar una tag como ID y la ID se la vamos a proporcionar con el siguiente recurso. Vamos a tener que crear este recurso y vamos a crearlo en la carpeta de recursos value. Vamos a crear un nuevo archivo, clic derecho, nuevo, seleccionemos value y a este elemento yo lo llamaré config. Ok, tenemos la siguiente etiqueta de recursos. Vamos a proporcionarle un elemento donde voy a colocar la siguiente etiqueta ítem. Voy a proporcionarle un nombre y este elemento será de tipo ID porque vamos a crear una ID y se lo vamos a proporcionar al evento que viene por el siguiente objeto que será de nuestro editText. Bien, pueden observar que ya no tenemos código en rojo, pero tenemos que crear la siguiente clase, un adaptador que va a contener unos eventos. Vamos a copiar el nombre de esta clase, pasemos nuevamente a la carpeta de librerías, clic derecho, nuevo, seleccionemos Kotlin File y esta vez será una clase de Kotlin. Bien, ok. Si pasamos nuevamente a la siguiente clase, pueden observar que ya tenemos acceso a la siguiente clase. Muy bien. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Kotlin. Bien, espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.